La libertad de cátedra siempre es moneda común en las escuelas. Es decir, si bien los diseños curriculares están armados y lo que el paquete que entrega la escuela al docente son los contenidos mínimos que debe desarrollarse. Esos contenidos mínimos en este año se van a ver afectados porque no se van a llegar. Imagínate que volvamos al último trimestre, ¿no? Un trimestre nos va a alcanzar para ver todos los contenidos mínimos de manera presencial. Ese tiempo servirá al docente para ver cuáles son los contenidos prioritarios dentro de ese diseño, reforzar lo que se vino desarrollando en este tiempo en virtualidad y bueno, y tratar de cerrar el año de la mejor manera posible, ¿no? En el caso de las técnicas, abocarnos a las prácticas, tanto de los espacios específicos de la formación, así como las prácticas profesionales en los estudiantes de sexto año, como arrancaba la charla. Es lo que nos preocupa porque en diciembre nosotros estamos egresando a profesionales con capacidad de firmas y eso tenemos que tener la garantía que el estudiante tomó esos conocimientos y está en condiciones de salir como un buen profesional. Pero no quiero dejar de destacar que la formación técnica son 6.000 horas durante 6 años, más de 6.000 horas. Es decir, por no haber ido 3 meses a la escuela no es que nuestro técnico no va a tener las capacidades necesarias. Es decir, el último año es el año donde se juntan todas estas capacidades adquiridas, se junta todo lo aprendido de la mejor manera posible en un trabajo final y ahí es donde el estudiante expresa lo que aprendió. ¿Se verá afectado un poquito el desarrollo de esas habilidades? Quizás sí. Nosotros estamos trabajando fuertemente para que sea lo mínimo posible. Así que ese es el desafío, llegar a diciembre, que nuestros estudiantes puedan graduarse y el año que viene puedan ingresar a la universidad o puedan empezar a trabajar. Y a estos estudiantes en particular que vos mencionás, ¿cómo se están evaluando? Bueno, la evaluación es como lo decimos siempre, es continua, sigue en proceso. Nosotros nunca dejamos de evaluar, lo que dejamos fue de calificar. No se colocó la nota en el primer trimestre, bueno, ahora estamos ya cerca de cerrar el segundo, tampoco se va a colocar. Esto salió una resolución ministerial, el Consejo Federal de Educación, que es el órgano máximo que rige la educación en el país, coordinado por el ministro de la Nación y con todos los ministros de las provincias, también emitió una resolución donde dejó bien en claro, la evaluación estuvo siempre, pero la fase administrativa, que es una de las partes, se dejó para hacer cuando volvamos. Cuando volvamos tendremos tiempo de ver qué calificación va en el primer trimestre, en el segundo, en el tercero. Seguramente va a salir más reglamentaciones respecto de esto de acá a fin de año, con lo cual la evaluación siempre estuvo, cada profesor fue evaluando de diferentes maneras, evaluando siempre teniendo en cuenta las posibilidades del estudiante, porque eso siempre es importante destacar, ¿no? Porque no podemos evaluar de la misma manera aquel estudiante que tiene sus 20 megas de internet con su notebook en su casa, a aquel estudiante que no tiene su smartphone ni siquiera y que llegamos con un cuadernillo para salvar un poco la situación. Entonces, teniendo en cuenta la situación de cada estudiante, el profesor evaluó y sigue evaluando. Y lo va a hacer hasta que podamos volver a la escuela y ahí va a ser un cierre de toda esta forma de evaluar para poder cumplir con una exigencia administrativa que es la calificación. La calificación no es otra cosa que una exigencia administrativa. La evaluación es mucho más amplia. Entonces, el docente también tiene que tener un rol de total acompañamiento con los estudiantes para que también esto se dé en esta manera que usted está explicando. Absolutamente, el rol fundamental es del profesor. En aquellos casos que el profesor vio que se quedaron algunos estudiantes en el camino, manifestó al director, el director equipo de preceptores, orientadores, equipo pedagógico, trató de ir a buscarlos, los buscó, los encontró
Y así el trabajo fue fuerte, fue duro, es decir, agarrar muchas veces su auto, ir a buscarlo en la casa, preguntar qué pasó, por qué no se conectó, llevarle el cuadernillo, después buscarle el cuadernillo. Ese trabajo en el interior de la provincia se vio de una manera muy fuerte en las colonias, en todos los lugares, en las ciudades también, digamos, porque por más que el chico viva en la ciudad, muchas veces se desconecta y no lo encontrás, entonces tenés que ir con tu equipo docente a buscarlo, a preguntarle qué pasó, por qué no está acompañando a las clases, y eso se hizo día y noche prácticamente. Entonces eso es lo que hay que destacar de todos los docentes de la provincia, ¿no? El compromiso, y que seguramente el año que viene evaluaremos esto y miraremos, pero la provincia tuvo un desarrollo muy sobresaliente por sobre otros lugares en cuanto al acompañamiento pedagógico en este tiempo, ¿no? Nos han impresionado para bien todo el cuerpo docente, porque desde el día 1 no solamente se pusieron a disposición para las actividades solidarias, como ser, bueno, hoy hemos a la mañana también con el presidente del consejo hemos entregado 1000 unidades de estos protectores al Ministerio de Trabajo, que van a ser destinados a los compañeros tareferos para su cuidado, y así, bueno, hemos llegado a entregar más de 20.000 mascarillas en estos 3 meses, como una parte del sistema de la educación técnica. Y la otra parte, que iba a mencionar tu pregunta, ¿cómo se adaptaron? Perfecto, nosotros creemos que fueron uno de los sistemas educativos que mejor adaptación tuvo. Primero, porque los técnicos suelen tener la capacidad de adaptación muy, muy grande, y segundo, porque Plataforma Guacurarí ya venía trabajando en los últimos 4 años con las escuelas técnicas. De hecho, fueron las primeras, ya en la segunda semana de la pandemia, ya tenían habilitado su entorno Guacurarí, aquellas que por ahí le faltaba todavía, y ya desde hace mucho se está trabajando en el entorno Guacurarí, donde el vínculo con el estudiante es directo. El profesor desarrolla su actividad, el estudiante completa su actividad, hay un feedback permanente. Y bueno, se atacaron también, por supuesto, aquellos casos donde los estudiantes no contaban con la posibilidad de tener la conectividad, y más que no tener la conectividad, nosotros vemos un problema grave, es la falta de la herramienta tecnológica apropiada, es decir, la falta de la smartphone apropiado, o bueno, en el caso que se pudiese, una computadora, ¿no? Pero a pesar de eso, bueno, se llega a un número muy elevado de estudiantes. Somos conscientes que hay todavía un pequeño grupo de alumnos que están o quedaron fuera en este proceso, y es allí donde, bueno, se está poniendo el fuerte trabajo ahora con todos los equipos directivos y docentes, de buscarlos para que no quede ningún estudiante perdido por ahí por causa de esta pandemia, ¿no? Claro, porque los contenidos también avanzan, y quizás a veces hay chicos, como vos decís, que quedan fuera de este sistema, pero en ese sentido, ¿cómo están apuntando a esos chicos? ¿Tienen alguna idea o están ya plasmando en algunos cuadernillos quizás educativos que también se estuvieran entregando en distintos lugares de la provincia? Sí, en los cuadernillos de Nación vinieron en buena forma. Hoy ya se está entregando el número 5. Fue una de las herramientas que se usó para aquellos estudiantes que estaban complicados para conectarse. El WhatsApp fue una herramienta fenomenal, porque el profesor quizás enviaba la actividad, el estudiante podía bajar en su WhatsApp, después desarrollaba la actividad en papel, en forma física, volvía a levantar la actividad por el mismo canal, y eso sirvió para que esa relación no se corte. Sabemos que clases por WhatsApp no se puede dar, digamos, ¿sí? Por eso también estamos tratando de hacer llegar otras herramientas, y bueno, en esta semana salen los cuadernillos propios de la provincia de Misiones, van a salir 400.000, uno para cada estudiante, que nos va a dar una herramienta más de que el equipo directivo ubique a aquel estudiante que todavía no está en contacto y se le llegue con algo de material. No va a suplir los 3 meses que no hubo clase, pero también el 86% de los chicos del mundo no tuvieron clase. Es decir, es una pandemia mundial prácticamente nunca antes vista. Entonces también, cuando nosotros evaluemos cómo se trabajó y cómo estamos, nunca olvidarse de ese detalle, ¿no? Es decir, es una situación muy grave,
Ahora estamos observando otros países que ya pasaron, están en una fase un poquito más elevada, que están volviendo a las clases, ¿no? Europa el lunes abrió algunos países, empezaron con pruebas pilotos, estamos observando, también vimos que hubieron algunos países que empezaron y no les fue tan bien, entonces para no apurarnos y para estar tranquilos en la forma de decir, bueno, ahora estamos en condiciones de volver a clase, es que tomamos prudencia, pedimos paciencia a los padres, a los profesores también. Hay una fuerte demanda para volver. Si uno mira los diarios hoy, la universidad pide volver, las prácticas profesionalizantes piden volver, todos piden volver. Pero vamos a volver cuando nuestro gobernador, junto al ministro de Salud, al ministro de Educación, considere que están dadas las condiciones.